La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. El omnipotente Dios, el creador del universo, quien hizo todas las cosas, lo que vemos y aún lo invisible, todo fue hecho por Dios, y Dios creó los mundos con su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios liberado, el poder creativo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios está escrita en este sagrado libro. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Debemos creer en Dios, en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios. Debemos creer en la palabra de Dios, la palabra escrita. Debemos creer en la veracidad de la palabra y en la integridad de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque Dios está tras la palabra y la palabra está sustentada con el trono de Dios. El trono de Dios sustenta la palabra. Fe en Dios y fe en la palabra. En el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, encontramos un milagro que el Señor Jesús hizo como respuesta a la fe de un hombre que, aunque no era judío, era un centurión romano. Pero este hombre creía en la eficacia de la palabra, y él creyó en la palabra de Dios para recibir el milagro. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 8: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué el centurión dijo esto? Porque el centurión conocía el poder de la palabra. El verso 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Megapistis, gran fe, mega, grande fe, tanta fe. ¿Por qué el Señor Jesús hizo este comentario, hizo esta declaración? Bueno, por la fe. ¿La fe de quién? La fe del centurión. ¿Y en qué estaba creyendo el centurión? Estaba creyendo en la integridad de la palabra de Jesús. Solamente di la palabra, Señor. Si tan solo tú lo ordenas, mi criado sanará. El centurión sabía que el poder de la palabra no tiene límites, no hay barreras, no hay distancias. Se puede declarar en un lugar y el milagro sucede al otro extremo de la ciudad o del mundo. La palabra, solamente declare la palabra y mi siervo será sanado. La fe del centurión en la palabra, en el poder de la palabra. Y él se puso como referencia: yo tengo hombres bajo mi mando, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, haz esto y lo hace.
Si estos criados que tengo bajo mi mando, cuando oyen mi palabra, actúan inmediatamente, ¿cuánto más tu palabra, Señor? Solamente di la palabra, no necesito otra cosa. Di la palabra, porque yo creo que tu palabra es poder creativo, es poder sanador. Tu palabra es la medicina que puede curar a mi siervo. El Señor dijo: oh, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Es que el pueblo de Israel tuvo la palabra de Dios por tantos siglos? Todos los escritos, desde el Génesis hasta Malaquías, pero los israelitas fueron incrédulos a la palabra de Dios. Adán fue incrédulo a la palabra de Dios. Y el Señor dice: en Israel no he hallado tanta fe como la de este centurión. Y yo os digo, dice el Señor en el verso 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Abraham es el padre de la fe. Isaac y Jacob son sus descendientes. Aquí estamos hablando de una dinastía, la dinastía de la fe. Sí, la familia de la fe. Se sentarán muchos en la familia de la fe con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El milagro sucedió. ¿Qué operó aquí para que el milagro sucediera? La fe. La fe del centurión. Fe en la palabra. Fe en Jesús. Fe en la integridad de la palabra de Dios, expresada por los labios del Señor Jesús. Este hombre creyó la palabra y el Señor le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Se requiere de la fe. Fe en Dios, fe en la palabra, fe en la integridad de la palabra. Cuando creemos la palabra y la declaramos, el poder se libera y lo que digamos en el nombre de Jesús será hecho. El centurión recibió el milagro en su casa al ver sanado a su criado. Usted y yo podemos también hoy recibir el milagro de Dios. Tome la palabra de Dios en serio. Crea en la integridad de la palabra, en la veracidad de la palabra de Dios. Crea en la integridad de Dios y en su veracidad, porque Dios no miente. Dígalo creyendo, y lo que diga será hecho. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú confirmas tu palabra con señales y prodigios. Este es el día de los milagros. Yo creo en tu palabra, creo en ti, Señor. Confirma la palabra en la vida de cada oyente en este momento. Tú conoces la situación en particular. Yo declaro que la fe que hay en sus corazones, en los corazones de mis hermanos, ahora se libera en el nombre de Jesús. Declaro que toda enfermedad, todo tormento en los cuerpos por causa de las enfermedades, ahora mismo ese tormento desaparezca. Ordeno que esa vida mala de la enfermedad sale de sus cuerpos y declaro la sanidad milagrosa. Declaro la restauración de los hogares, la restauración financiera. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Oro por mis hermanos que están predicando el Evangelio en aquellos lugares difíciles. Padre, envía tus ángeles para la protección de ellos y para que traigan provisión milagrosa para satisfacer sus necesidades. Nuestra vida está en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.